Continuamos con la solución a la ecuación angular. Entonces, en la ecuación 2 obtuvimos que si m igual a 0, mostrábamos que c necesariamente tenía que ser de la forma L por L más 1 y que las soluciones son los polinomios de Legendre de orden de L, caracterizados por L, como función de la variable x. Y ya son los polinomios de Legendre, que solucionan la ecuación con m igual a 0. Ahora, como esta ecuación, a la ecuación con m igual a 0 se llama ecuación de Legendre, a la ecuación si m diferente de 0 se le conoce como asociada de Legendre. Y a las soluciones de la ecuación 2 le llaman los asociados de Legendre. Bueno, entonces, antes de seguir con la solución, mostremos que como es evidente, pues, que de ecuación 2, la ecuación 2 depende de m, pero depende de m al cuadrado. Entonces, como 2 depende de m al cuadrado, en realidad el signo de la m debería darle una solución, o al menos linealmente dependiente, ¿no? Entonces lo que se hace es que se puede tomar para m mayor que 0, lo que sea. Si por ejemplo vamos a etiquetar la teta, la vamos a utilizar de L, porque L va a caracterizar la constante C, y esta sería, vamos a poner como superíndice la m. Entonces voy a ponerle, si la m fuese negativa, y después una función de x, va a quedar linealmente dependiente con la m positiva, así, por c de Lm, alguna constante a determinar por la constante m por L a la x. Es decir, va a haber alguna constante de proporcionalidad entre cuando la m es positiva y es negativa, pero la solución es la misma, porque la ecuación pues se ve igual. Entonces, con c de Lm, una constante arbitraria. Esto para decirles antes de que solucionemos la ecuación. Entonces, para solucionar 2, vamos a utilizar el método de Frobenius. Vamos a ver, pues para solucionar 2, usamos el método de Frobenius, o de Frobenius. ¿Qué dice este método de Frobenius? Es proponer una solución para eliminar la singularidad en la ecuación. Porque fíjense que cuando uno incluye m diferente de 0, nos queda un 1 menos x cuadrada abajo. Cuando x va a 1 o más menos 1, ese término diverge y entonces nos interesaría deshacernos de esa divergencia. Entonces proponemos que nuestra función teta de x sea un producto de 1 menos x al cuadrado a la s por una u de x. Es sin pérdida de generalidad porque la s es a determinar y la u también, y entonces pues hay que ver cuál sería la ecuación para la u. Entonces lo que vamos a hacer es sacar las derivadas de la función teta. Voy a borrar aquí para hacer espacio porque si no, no voy a tener... Luego dejamos... Estas van a estar en las notas que pusimos, pero vamos a necesitar espacio. Entonces para solucionar utilizamos Frobenius y proponemos que la función teta se puede escribir como un producto así. Muy bien. Entonces vamos a sacar las derivadas. Un color más oscuro. Entonces sacamos la primera derivada. Si teta está dado como ese producto, ¿cuál sería teta prima? Teta prima sería igual a, pues, el producto no es ese polinomio, sería como s por 1 menos x al cuadrado a la s menos 1. O sea, esa es una constante. Por la derivada de adentro, que sería menos 2 veces x por u. No voy a poner dependencia de u por lo pronto, porque pues, para hacer más cortas las ecuaciones. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo, u prima. Luego sacamos teta biprima, que es la derivada del anterior. Bueno, antes podemos reescribir esta ecuación. Vamos a rearreglarla un poquito para que nos quede más fácil para derivar. Entonces sería menos 2 veces
sx por 1 menos x al cuadrado a la s menos 1 por u más 1 menos x al cuadrado por s por u'. Ahora sí, teta bi'prima. Esta ecuación sería, bueno, el primer término son 3 términos, va a darnos, o sea, es un término que como tiene 3 términos va a ser 3 términos de derivada y el otro son 2, va a darnos otros 2, van a ser 3 más 2, son 5 términos que esperamos, ¿no? Entonces, bueno, del primer término, la derivada del primero sería menos 2 veces s nada más, menos 2 veces s por 1 menos x al cuadrado a la s menos 1 por u. Y luego el otro término sería la derivada del paréntesis, que sería, pues, ese paréntesis es un coeficiente con s menos, a la s menos 2, pero por la derivada de dentro va a darnos un menos 2x, entonces va a ser menos por menos va a ser más 4 veces s por s menos 1. Ahora sí, la x con la x dar x cuadrada por 1 menos x al cuadrado por s a la menos 2 por u. Es el segundo término. Y el tercer término pues nomás sería u', ¿no? Sería menos 2 veces sx por 1 menos x al cuadrado s a la menos 1 por u'. Falta el siguiente término que va a dar 2, ¿verdad? Este es igualito al primero, nomás nos va a dar otra vez un menos 2 veces sx, solo que por 1 menos x al cuadrado s a la menos 1. Uy, esto es aquí. 3. Quisiera quitar esto, pero no sé cómo hacerlo. Bueno, luego vemos. S a la menos 2, ajá, por u'. Y nos faltaría el último término, ajá, que sería más 1 menos x al cuadrado a la s por u bi'prima. Bueno, vamos a arreglar este término, o de una vez sustituimos, ¿verdad? Entonces, el primer término, sustituyendo, nos quedaría 1 menos x cuadrada por la segunda derivada. Los voy a poner en otro color para que nos quede, ponerlo como en color, este color oscuro rojo. Entonces, sustituyendo, nos quedaría multiplicar el término de segunda derivada, por 1 menos x al cuadrado. El 1 menos x al cuadrado aparece en todos los términos, ¿se fijan? Bueno, aquí no. Este es este. Entonces, básicamente, subirle el orden al polinomio. Entonces, voy a escribirlo aquí abajo, todo completo. Y lo voy a ordenar ahora sí, de por sí, de la derivada más alta a la derivada más, más baja, ¿verdad? Sería así. Entonces sería, el primer término sería, voy a ir tachando los que ya ponga. Primero el término con segunda derivada, entonces sería u'. Pero entonces le subimos el orden es 1 menos x al cuadrado por s más 1, por el coeficiente, por u'. Ahora, el término con primera derivada es este y este. Ajá. ¿Sí está bien esto? A ver, este es el primer término. Ajá, y el siguiente es el primer término. Sería 4x por... Ajá. Creo que está bien. Vamos con el primer término de la primera derivada. Serían dos términos. Uy. A ver, denme chance, porque
Estamos bien, estamos bien. Lo único... es que sí me equivoqué aquí, fíjense, es que no encontraba el error. Pero, o sea, digamos, de la primera derivada es este por ese menos 1, ¿todo bien? El primer término de acá sería un menos 1 aquí, ¿verdad? Porque sería... La derivada, primera derivada es 1 menos x cuadrada, s a la menos 1. Ajá, ya, con razón, no encontraba el error. Ya, entonces estos dos términos se quedan iguales, son exactamente iguales, quedan como dos veces. Sería menos 4 veces. Menos 4 veces sx por 1 menos x al cuadrado a la s. Si es que me salían más términos como... Porque es la menos 1 por el coeficiente que está multiplicando la derivada segunda, quedaría a la s. Por u'. Y ya terminamos esos términos. Ahora quedarían los otros términos con la u. Más, lo voy a poner aquí, más los términos estos. El primer término con el signo positivo sería 4 veces s por s menos 1 por x al cuadrado por 1 menos x al cuadrado a la s menos 1, porque era la menos 2, pero con el este queda menos 1. Ahora, menos 2 veces s por 1 menos x al cuadrado a la s, todo multiplicado por la u. Ese es el término de segunda derivada con... Ahora falta con la derivada, con el 1 menos x al cuadrado. Ahora sigue el término con primera derivada. El término con primera derivada lo voy a poner en otro color. ¿Qué color le ponemos? Bueno, un morado por aquí. Este, por ejemplo. Ok, entonces este lo voy a poner en color morado. Es menos 2 veces x por el término de segunda derivada. Entonces sería menos 2x por este primer término. Sería más 4 veces sx cuadrada. Más 4 veces s por x al cuadrado, 1 menos x al cuadrado por s a la menos 1 por la función u. Y el otro término nos daría un menos 2 veces x por 1 menos x al cuadrado a la s por u'. Y por último, el término con la constante u, que sería más el paréntesis cuadrado c menos m cuadrado por 1 menos x al cuadrado por la función θ, que es igual a 1 menos x al cuadrado a la s por u igual a 0. Esta es mi ecuación. Muy bien. ¿Hay algún término que se pueda eliminar? Esa es la primera pregunta que nos podemos hacer. Vamos a buscar. Bueno, entonces el primer término... Hay un término que trae el s a la menos 1. O sea, este término que está aquí se parece a este término con el u de afuera. Tiene el 4s, el x cuadrada, el 1 menos x al cuadrado a la s menos 1. Entonces sería como un 1, como que eliminaría el 1, ¿no? Ajá, como que es proporcional a este que está aquí. Sí, eliminaría el 1, ¿verdad? Porque es menos 1 por todo este término, te da exactamente el verde. Entonces, vamos, lo eliminamos de una vez. Yo creo que sería bueno. Entonces, eliminamos este término con todo este término. ¿Algún otro que quede proporcional? A ver, vamos a buscar. El otro término que podríamos eliminar es el término con 4 veces x, o sea, este. Mira, tiene 1 menos x cuadrada a la s por u', y este tiene menos 2x. O sea, no son idénticos, pero son más tiene la s de diferencia, como sería como un... Es como un 2 veces s más 1, ¿verdad? 2 veces s más 1 este sería. Y ya creo que es todo. Bueno, entonces toda esta ecuación la vamos a dividir entre s más 1.
entre 1 menos x al cuadrado a la s más 1. Y entonces nos queda la siguiente expresión. Bueno, la c es igual a l por l más 1, ahorita lo trabajamos. Entonces sería, el primer término nos quedaría u bi'prima, nada más, ¿no? Porque se elimina este término. Menos, aquí el término este decíamos que ese sería como un 2 veces 2s menos más 1, ¿verdad? Así, junto con el otro amarillo. Entonces lo vamos a escribir, sería 2 por 2s menos 2 veces 2 por s más 1 por la x. Ahora, el coeficiente está dividido sobre, va a quedar como 1 menos x al cuadrado. Todo multiplicado por u prima. Déjenme borrar para que quede más espacio aquí. Eso sería u prima. Y luego nos sigue el otro término con el 4 veces s más 4 veces, básicamente s cuadrada nos quedaría. 4 veces s cuadrada por x al cuadrado. Y te quedaría el factor abajo como a la al cuadrado, ¿no? Sería sobre 1 menos x al cuadrado, todo al cuadrado. Todo multiplicado por u. Y el otro término nos daría menos ¿cuál término nos faltaría? Aquí podemos poner el término que está con el m, ¿verdad? Vamos a poner el término con el m, que sería este que está aquí. Es a la s menos 1, quedaría como menos m cuadrada sobre al cuadrado, ¿no? Menos m cuadrada sobre 1 menos x al cuadrado. Ahí sería al cuadrado. Abajo. Todo multiplicado por u. Y el último término que nos faltan son este término. Creo que es el único que nos falta. Y este de acá. El del c. Entonces lo voy a poner así. Como c, que sería l por l más 1, más l por l más 1, menos 2s. Sobre el término cuadrado. 1 menos x al cuadrado por... porque está x a la s, como lineal quedaría, ¿verdad? O no, a ver, deja pensarlo aquí. Así lineal, ¿no? Sería por u igual a 0. Entonces, esta es nuestra ecuación. No se ve más sencilla, ¿verdad? Pero, bueno, aquí hay que eliminar algunas cosas todavía. Entonces, vamos a ver cómo queda nuestra ecuación. Si yo tomo esta ecuación y me la llevo a una hoja aparte. No, yo corto aquí. Muy bien. Entonces, esta ecuación que está aquí, la voy a seguir trabajando. La puedo reescribir sacando factores comunes. A ver, ¿cuál podríamos sacar como factor común? Podemos juntar las s con las s. Acuérdense que la s es un factor a determinar. Entonces, lo que voy a juntar ahora, voy a juntar este término con este de acá. Vamos a hacerlo. Entonces, voy a copiar igual. Sería u bi'prima menos 2 veces 2s más 1 por x sobre 1 menos x al cuadrado por u prima. Ahora sí, más... Sí, podemos juntar ese... no, pues tiene factor cuadrático, ¿verdad? Este es... Sí, porque no puedo, porque ese tiene cuadrático. Bueno, vamos a acomodarlo. Nomás vamos a reescribirlo. Voy a poner primero este término
para... Ajá, es que no tiene cuadrático ese término, ¿no? No se puede hacer nada porque tienen factor, este tiene un cuadrado y este no tiene el cuadrado. Bueno, vamos a escribirlo igual. Va a ser más, lo voy a escribir así. L por L más 1 menos 2 veces S sobre 1 menos X al cuadrado por U. O sea, no dice nada básicamente. 4X cuadrada S cuadrada sobre 1 menos X al cuadrado. A ver, déjame ver qué podemos hacer. O sea, podemos sacar el factor común. Vamos a sacar, una vez avanzamos, ¿no? Sacamos todo el factor común con los que van con U. Vamos a hacerlo de una vez. A ver, así. Entonces sería con la U nos queda todos estos términos. Unos términos que traen lineal y unos términos que traen cuadrático. Entonces, con lineal nos quedaría el... Este es 1 menos X al cuadrado por L más 1. Y nos quedaría así, menos 2 veces S. Hasta ahí está bien. Ahora, más... cuatro veces S cuadrada X cuadrada sobre 1 menos X al cuadrado menos M cuadrada por 1 menos X al cuadrado. A ver, los puedo poner como factor común. Menos M cuadrada sobre 1 menos X al cuadrado. Así parece que estoy haciendo como de ida y vuelta, pero bueno. Entonces, fíjense, aquí lo que estoy buscando hacer es encontrar el S que mejor, o sea, porque el S es un número que tiene que ser una constante, pero puedo escoger el que yo quiera, porque acuérdense que lo propuse en la solución de Frobenius. Entonces, quiero saber cuál S me conviene elegir. Obviamente, que siempre pedimos que el S, aquí creo que me equivoqué, no, está bien. O sea, obviamente que el S tú quieres que sea el que te simplifique más la ecuación. Y lo que uno quisiera es encontrar el S que, por ejemplo, me mate el término que trae el cuadrado aquí, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si lo hago, me deshago de la singularidad más fea, ¿no? Que es la que va como cuadrado. Y ya nomás me quedaría una singularidad de primer orden. Entonces, yo quiero encontrar la S que más me ayude. Entonces, vamos a reescribir esta ecuación para que eso ocurra y para que sea evidente cuál es la S que simplifica más las cosas. Entonces, voy a poner así. Lo que quiero hacer aquí es completar un término. En este término que está aquí, voy a completar para que el 2S pueda igualar a la L y se elimine ese término. Entonces sería como podemos hacer eso o podemos... voy a escribir eso así para que quede un 2, como que de 2 por 2L por L más 1. Si yo hago eso, voy a poder simplificar las cosas. Entonces, vamos a hacerlo. Sería U B' menos 2 veces S más 1 por X sobre 1 menos X al cuadrado por U' más, si yo pongo, sería L por L más 1, sería menos 2 veces S por 2S más 1. Y así tiene la misma estructura que el L por L más 1, sería 1 menos X al cuadrado. O dicho de otra forma, realmente lo que no quiero arreglar es eso, quiero sacar un S que me mate el término de aquí, el M cuadrada, ¿no? Que es el que parece que es el más horrible. Entonces, a ver, si yo hago esto, ¿qué me quedaría? Entonces, de manera efectiva, le sumé el término este 2S, porque el 2S más por 1 ya estaba ahí. Entonces, si yo les resto ese término, más vale que se lo sume, más 4S cuadrada sobre 1 menos X al cuadrado. Más el otro término que sería más un 4xs cuadrada más el término que tengo acá es 1 menos x al cuadrado por 4s cuadrada x cuadrada menos m cuadrada.
Todo esto por u igual a 0. Ahí está todo bien, se me hace. Sí. Sí. Entonces, u y' menos 2 veces 2s más 1. No es 25, es 2. Voy a borrarlo aquí. 2 veces 2s más 1 por x sobre 1 menos x al cuadrado por u'. Más, el término aquí ya se ve como arregladito porque 1 menos x al cuadrado por L más 1 menos 2 veces s por 2s más 1. Más, este término si lo quisiera juntar con el de la derecha, me quedaría así, 1 menos x al cuadrado, le falta 1 menos x cuadrado, ¿no? Entonces sería 4s cuadrada por 1 menos x al cuadrado, más 4s cuadrada x cuadrada menos m cuadrada, todo multiplicado por u igual a 0. Ahora, el término 4s cuadrada, o sea, este se iría con este término, y ahí está la simplificación. Entonces, nos queda evidente qué elección de la S nos simplifica las cosas. Esto sería 1 menos x al cuadrado por L más 1 menos 2 veces s por 2s más 1 más 4 veces s cuadrada menos m cuadrada sobre 1 menos x al cuadrado al cuadrado. Entonces, bueno, esta irregularidad de segundo orden es este término. Yo quisiera matar este término. Entonces, eso se logra morir si elegimos el s tal que elimine ese término. Entonces, pedimos que 4s cuadrada menos m cuadrada sea igual a 0 para matar ese término. Y entonces ya tenemos una ecuación para la s. La s puede ser igual a más menos 1/2. De m, ¿no? Más menos 1/2 de m, porque pasa a la derecha. Más menos 1/2 de m. Pero fíjense, ¿quién es s? S es el polinomio, digamos, es el orden del coeficiente. Acuérdense que habíamos propuesto, si se acuerdan, vamos a copiarlo aquí. Aquí. Habíamos propuesto esto, ¿no? Que la función tetas fuese este. Entonces teníamos este resultado. O sea que la teta es igual. Y la s es el exponente. Entonces, la solución regular es cuando está arriba, ¿no? Porque si está abajo va a estar dividiendo y pues más singularidad, ¿no? Entonces, solución regular, elegimos nada más el 1/2 de m. Entonces, solución regular, pedimos que s sea mayor que 0. Y entonces, mi ecuación con s igual a 1/2 de m, o m sobre 2. Vamos a copiarla en la siguiente página. Si yo hago esta elección, el término con m se muere, habíamos dicho. Este se muere porque elegimos el m apropiadamente. Y me queda, mi ecuación es igual a... Ahora puedo multiplicar toda la ecuación por 1 menos x cuadrada. Y entonces me queda 1 menos x al cuadrado por u bi'prima menos 2 veces... Ahora, 2s es un m sobre 2. Entonces sería m más 1, ¿verdad? Por m más 1 por x, el denominador se va porque multiplicamos toda la ecuación, por u' más la ecuación aquí nos queda L por L más 1 menos 2S, que es 1/2 de m, que sería menos m por m más 1, todo multiplicado por u, y esto sería igual a 0, y que ya se ve muchísimo más simple. Esta ecuación
la podríamos solucionar por series, pero en vez de solucionarla por series, lo que vamos a hacer es mostrar que es la ecuación asociada de Legendre. Entonces, voy a mostrarles que esta ecuación que está aquí sale de derivar algunas veces la ecuación original de Legendre, y por eso le llaman la asociada de Legendre. Entonces, para eso vamos a utilizar algunos resultados. Entonces vamos a escribir aquí. Podríamos solucionar por series. Pero notamos, en realidad no todo el libro, ¿verdad? Esto lo pueden revisar en el Luis de la Peña. Está ahí el procedimiento, digamos, he seguido el Luis de la Peña de mecánica cuántica. Bueno, entonces podemos solucionar por serie, pero notamos que si tomamos la ecuación original de Legendre, ¿cuál era la ecuación original de Legendre? Decíamos, es esta, ¿qué es? Esta, ¿no? No, aquí con el recorte. Esta ecuación, la ecuación 2.1, la tomo, pero con ya cuantizada la C, ¿no? Vamos a poner aquí y le cuantizamos la C. O sea, por L más 1 por la función teta igual a 0. O sea, si esta ecuación yo la derivo m veces, ¿qué ocurre? Pues necesito derivar esta ecuación m veces. Yo no sé quién es teta, porque teta es un polinomio de orden L, y para poder derivarlo vamos a utilizar la regla de Leibniz, que es un resultado de cálculo. Vamos a utilizar esta regla, voy a escribirla aquí. Sí, está bien con esto. Regla de Leibniz. Nos dice que si tú tienes la derivada de un producto de f.g a la n, esto lo pueden demostrar por inducción. Este es, digamos, se puede escribir como la suma desde k igual a 0 hasta hasta n, donde n es la derivación que tenemos, de las combinaciones de n en k por fk, o sea, la késima derivada de f por la n menos k derivada de g. Es decir, acuérdense que las combinaciones, las vieron en probabilidad, es igual hasta n de n factorial sobre k factorial de n menos k factorial por la derivada késima de f por la derivada n menos késima. Entonces, esa es la regla de Leibniz, y vamos a derivar con esta regla de Leibniz cada uno de los términos de esta ecuación. Entonces derivamos a la n este término, luego este y luego este. Entonces vamos a hacerlo aparte, y la idea es mostrar que recuperamos la ecuación. ¿Cómo le ponemos a esta ecuación? Ecuación estrella. Vamos a recuperar la ecuación estrella si la ecuación 2.1 la derivamos m veces. Bueno, entonces vamos a llevárnoslo a una hoja aparte, porque no nos va a caber aquí. Y bueno, en principio tenemos espacio infinito en cuantas hojas querramos. No importa que se haga más largo el video, ¿verdad? Entonces, voy a cortar esto acá y lo voy a poner de este lado. Regla de Leibniz. Bueno, voy a borrar aquí. Ok, regla de Leibniz. Vamos a aplicar la regla de Leibniz para derivar todos estos términos. Entonces, el primer término es la derivada mésima del primer término, es decir, de 1 menos x al cuadrado, la derivada segunda de la teta con respecto del x al cuadrado. Y es útil porque si se fijan en este producto, el primer término, solamente las primeras dos derivadas son diferentes de 0, de ahí en adelante todas son 0. Entonces, bueno, sí, es muy útil esta regla de Leibniz. Lo que nos dice es que el primer término, por ejemplo, en k igual a 0,
en nuestro sería m factorial. El coeficiente sería m factorial. El primer término con k igual a 0 es m factorial sobre k igual a 0 sería 0 factorial por n menos k. K es igual a 0 sería m factorial. Entonces eso es 1 que multiplica a la derivada k, que es la derivada 0 del primer coeficiente, o sea, la función sin derivar, que es 1 menos x al cuadrado, derivada 0, por la derivada késima, derivada m, o sea, n menos k sería la derivada m menos 0. Entonces es derivada con respecto de x a la m, de lo que ya es la derivada segunda de la teta con respecto de x al cuadrado. Ese es el término 0. Luego, el siguiente término es más, otra vez, m factorial sobre la k es igual a 1 ahora, sería 1 factorial por m menos 1 factorial por la derivada primera de esto, que sería menos 2 veces x, por la derivada m menos 1 sobre x a la m menos 1 de la derivada segunda de la teta con respecto de x al cuadrado. Esto estoy sustituyendo en esta ecuación de aquí arriba, ¿no? Al último término, el tercer término sería más, otra vez, m factorial, en este caso k es igual a 2, sería 2 factorial por m menos 2 factorial por la derivada mésima menos 2 con respecto de x a la m menos 2 de la derivada segunda de la teta con respecto de x al cuadrado. Muy bien, esto sería el coeficiente. Si esto lo desarrollo, me quedaría el primer término, sería, voy a juntar las derivadas y sería 1 menos x al cuadrado de la derivada segunda con respecto de x al cuadrado de teta, y le voy a poner coeficiente aquí, m, menos, acá arriba nos daría un m nada más, ¿verdad? Menos 2, o sea, m factorial sobre m menos 1 factorial es m, entonces sería menos 2 veces mx por la derivada segunda con respecto de x al cuadrado, teta a la m menos 1. Y por último, el último término sería menos 2 veces aquí faltó derivar en menos 2, ¿verdad? Aquí sería menos 2 de la derivada. Menos 2 sobre 2 es 2 sería 1 menos m por m menos 1 por la derivada de m factorial sobre m2 menos 2 factorial, y sería la derivada segunda con respecto de x al cuadrado de la teta m menos 2. A ver, esta cosa lo voy a poner un poquito a la izquierda porque no me da espacio para escribir y no quiero volver a copiar. Ajá. M a la menos 2. Muy bien. Ese sería el primer término. Ahora, el segundo término, lo voy a poner en otro color. Voy a ponerlo en color rosa, ok, sería el de derivada emésima del segundo término, derivada emésima con respecto de x a la m de menos 2 veces x por la derivada de teta con respecto de x. Igual, este término ahora es, el primer coeficiente sería k igual a 0, otra vez, k igual a 0, entonces el primer término te da 1, que se va a hacer m factorial sobre m factorial, como el primer término este. Entonces sería 1 por la derivada del primero a la 0, que eso es básicamente el mismo primero, o sea, se quedaría menos 2x multiplicado por la derivada emésima del segundo. Entonces es derivada con respecto de x de teta m, así, ¿no? Luego, el siguiente término sería la derivada, el coeficiente este se mantiene y este sería básicamente m veces, otra vez, m veces por la derivada del primero, más m veces
y la derivada del primero es menos 2. Entonces sería menos 2m menos 2m por la derivada con respecto de x de la teta a la teta menos 1, ¿no? M menos 1, así. Perfecto. Entonces, vamos a sustituir en mi ecuación, ahora sí, sustituyendo estos dos resultados que llegamos. Pues si después de derivar m veces la ecuación esta, nos daría el primer término es, pues hay que copiar nada más, ¿no? Sería, voy a copiarlos. El primer término más el segundo término ahora el último, que sería más L por L más 1, L por L más 1, es el término sin derivadas, ¿no? Por la derivada emésima con respecto de x a la m de la función teta, así, o la teta m, vamos a poner teta m mejor. Y esto es igual a 0. Muy bien, ahora vamos a reescribir esta ecuación. Para finalizar. Y fíjense que esta ecuación la puedo reescribir como el primer término sería 1 menos x al cuadrado por la derivada segunda con respecto de x al cuadrado de teta a la m. Menos, donde teta es el polinomio de Legendre, ¿no? Que ya hemos sacado. Esto, ¿qué nos quedaría? Con la primera, con la derivada a la m menos 1, tenemos este término y este término. O sea, es que fíjense, sería como, este término de aquí sería como en realidad es un teta a la m. Este de acá con la derivada segunda quedaría como derivada con respecto de x. Déjenme copiarlo aquí abajo para poder sacar la equivalencia. Fíjense, este término derivada segunda sería como derivada primera de teta a la m. Nos vamos a poner teta a la m en todas partes. Esta sería como la derivada primera de teta a la m, sería proporcional. Y estos dos, esto sería como teta a la m y este sería como teta a la m. No sé si quedó claro. Sí, porque, o sea, el exponente significa la derivada emésima, ¿no? Entonces, el segundo término nos quedaría, lo voy a poner igual, así. Entonces, el segundo término sería 2 veces m por x por la derivada segunda de m a la menos 1 es igual a la derivada primera de teta a la m menos m por m menos 1 por la derivada, por básicamente teta a la m. Menos 2 veces x por derivada con respecto de x de teta a la m. Menos 2 veces m por, este sería teta a la m más L por L más 1 por teta a la m igual a 0. Ahora sí, factores comunes serían esta derivada con respecto a este y estos dos con estos tres de acá. Entonces reescribimos, sería 1 menos x al cuadrado por la derivada segunda con respecto de x al cuadrado de teta a la m. Ahora estos dos serían como 2x de m más 1, ¿no? Menos 2 veces x de m más 1 por la derivada con respecto de x de teta a la m. Y luego los otros términos, que sería, cuando hay que sumar estos dos, o sea, cuando los sumas,
sería como m por m más 1, ¿verdad? Porque con el menos dos veces. Ajá, entonces sería menos m por m más 1 más L por L más 1. Todo esto multiplicado. Ajá. O sea, todo esto multiplicado. Lo voy a poner en paréntesis aquí un más. Multiplicado por teta a la m. Igual a 0. Entonces, lo que puedo copiar esta ecuación, reescribirla para que me quede. O sea, básicamente quiero intercambiar estos dos y voy a dejar escrito quién es el teta a la m. Entonces sería 1 menos x al cuadrado por la derivada segunda con respecto de x al cuadrado de la derivada mésima con respecto de x a la m de la función teta, menos 2 veces x por m más 1 por la derivada primera de la función derivada mésima de la función teta con respecto de x a la m, más L por L más 1 menos M por M más 1 por la derivada mésima de la función teta con respecto de x a la m. Y esto es igual a 0. Fíjense que esta ecuación es precisamente la ecuación que teníamos en la ecuación estrella. Que por algún lugar la teníamos. Creo que es esta. Fíjense, la vamos a copiar para comparar. Uy. Esta función es la misma. Entonces, déjenme la copiar bien. Entonces, es la ecuación... ¿Cuál? Decíamos que la ecuación estrella. Aquí está. Perdón, es que estoy medio distraído. A ver, y la pegamos aquí. Es esta. ¿Sí? Entonces llegamos a que precisamente, fíjense, aquí está y', aquí es esta. Luego derivada primera, que es esta. Y luego la función sin derivar, que es esta. Y entonces en conclusión llegamos a que la u es igual a la derivada mésima de la teta. O sea que hemos encontrado, debido a que a esta ecuación y esta ecuación son idénticas, la solución es la misma, y entonces esta ecuación se ve que la solución es la derivada mésima del polinomio de Legendre de orden L. A estas funciones se le llaman funciones asociadas de Legendre. Y es la derivada mésima del polinomio Lésimo de Legendre. Vamos a escribirlas en general. Entonces, en general, se le denota por un superíndice, o sea, un P de L y M de X, que es igual a, le puedes sacar la fórmula de Rodríguez de este polinomio, sería 1 menos X al cuadrado, bueno, sería si no, es el polinomio a la S, que es M menos 2, por la derivada mésima de P a la L con respecto de X a la M. Y estas son las asociadas de Legendre, donde P de L es el polinomio de Legendre. Ahora, nosotros sabemos que podemos escribir, o bueno, se puede escribir, o se puede mostrar que el polinomio de Legendre se puede escribir utilizando la fórmula de Rodríguez de la siguiente forma. Y sustituyendo esa expresión en la anterior, llega a que el asociado de Legendre de X es igual a 1 sobre 2 a la L sobre L factorial por 1 menos X al cuadrado de M sobre 2 por la derivada de L más M sobre derivada de X a la L más M por X al cuadrado menos 1 a la L. Algunos ejemplos son, por ejemplo, el P de 1, 1, que es igual a la raíz de 1 menos X al cuadrado, el P de 2, 1, que es 3 veces X por la raíz de 1 menos X al cuadrado, el P 2, 2 de X igual a 3, 1 menos X al cuadrado.
Fíjense que la m nunca puede pasar a la L. Porque pues sí, como el polinomio es de orden L y si la m fuera más grande pues da 0. Entonces la m, pero la m puede ser positiva o negativa, entonces corre desde menos L a L. Y luego esas expresiones. Ahora, la x, acuérdense que la x es igual a coseno cuadrado. Entonces, por ejemplo, el p de 1, 1 nos daría 1 menos coseno cuadrado, pues es seno cuadrado raíz, te da seno de teta. El p 2, 1 sería 3 veces, sería coseno de teta por seno de teta. Y el 2, 2 sería igual a 3 veces seno cuadrado de teta. Pueden graficarlas estas funciones y y de hecho son ortogonales. En un video vamos a juntar toda la solución angular y va a ser para recapitular en un video posterior. Nomás quiero contarles que estos polinomios son ortogonales, los polinomios asociados de Legendre. Los asociados de Legendre son ortogonales. Es decir, que la integral de menos 1 a 1 de P de LM de x por P de L' M' de x diferencial de x es igual a 2 veces 2L más 1 por L más M factorial, L menos M factorial por la delta de L con L'. Son ortonormales, ¿no? El P de L0, o sea, P de L con M igual a 0 es igual al P de L. O sea, si no derivas el polinomio de Legendre, pues no te da la sociedad, te da el polinomio de Legendre. Después platicamos en un video corto cómo es la solución completa angular y qué nombre les ponemos y cómo se escriben y demás. Por el momento vamos a dejar aquí el video. Lo que encontramos es que la solución a la parte angular polar son los asociados de Legendre.